¿Por qué será que nosotros los cristianos apreciamos tanto tener Biblias? Muchas Biblias. Aquí tengo una colección, bastantes Biblias de todos los colores y sabores, inclusive de otros idiomas. Nos encanta la palabra de Dios. Vayamos precisamente al Salmo 119, un pasaje dedicado, muy largo, entre otras cosas. Yo diría que muy bien largo, porque allí nos habla del valor de la palabra del Señor. Salmo 119, y nos dice la Escritura: Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Hasta aquí, en los ayunos que ya hemos hecho, hemos aprendido la importancia de estar poniéndonos de acuerdo con el Señor, de la adoración. Pero ahora vamos a mirar que es muy importante en este tercer día tener un fundamento fuerte. Y no hay nada mejor que esa base que nos permite tener la palabra de Dios. En primer lugar, esa palabra bendita debe ser deseada y anhelada abundantemente. Todos los días de nuestro existir debemos consultarla. Qué bueno es anhelar esa palabra. En segundo lugar, es bastante importante querer aprender la palabra. Poder explicar a otros, explicarla a nosotros mismos. Hemos perdido esa costumbre de escudriñar la Escritura. Pero lo hacemos porque es altamente valiosa. Vale más que las riquezas. Si hay algo que puedas heredar como tesoro a tus hijos, debe ser la palabra. Pero no solamente el valor de ella es importante, sino que el estudio, procurar tener una forma sistemática donde nosotros, por ejemplo, podamos leer toda la Biblia en orden, donde podamos leer varias versiones, donde podamos consultar de manera ordenada para que saquemos el mayor provecho. Y por supuesto que es importante recordar una anécdota en este punto. Una de nuestras hermanas queridas ancianas que ya pasó a la presencia del Señor, cuando estuvo en el lecho de muerte, que yo recuerdo que le visité junto con mi padre. Y mi padre y ella empezaron a recitar la palabra. Mi padre decía un texto, ella decía otro, porque lo tenía allí a pesar de su edad en su cabeza. ¿Cuántas veces tenemos problemas y dificultades y necesitamos recurrir a ella precisamente? Por eso, aterricemos esto que hemos hablado, la palabra del Señor en nuestras vidas. Pongámosle cabeza. Y volvamos al Salmo 119, que nos dice de la siguiente manera en los versículos 129 y 130. Tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples puedan entender. Debemos entender la palabra, porque si no la entendemos, entonces estaremos caminando de manera desordenada en nuestra vida. Debemos procurar entonces buscar quién nos puede ayudar en la iglesia, los pastores, los líderes, reunirnos con un grupo de amigos para poderlo hacer. Básicamente, entender la Escritura es importante. Y pongámosle corazón para que reflexionemos y podamos tomar las mejores decisiones. Nos dice la palabra del Señor precisamente allí en el Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 6. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No podemos menospreciar la Escritura, es tan valiosa. Y fíjese cómo este proverbio empieza a hablarnos de lo que es la palabra del Señor y debe ser en nuestro corazón. Definitivamente,
como ya bien lo pudimos leer, nos va a ayudar en todos los aspectos de la vida. Pero luego de ponerle cabeza y ponerle corazón, necesitamos ponerle acción. Nuestras manos, nuestros pies deben de caminar en la palabra. Miremos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versículos 24 y 25. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Recuerdo esa canción preciosa que muchos hemos aprendido. El sabio edificó su casa en la roca, y precisamente nos establece el texto que es la palabra, si nosotros la ponemos en práctica, la que nos va a dar solidez para todo lo que hagamos. Pero también nos dice Santiago, el capítulo 1, versículos 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ser hacedores y evitar entonces que otras cosas nos distraigan, porque la palabra está en primer lugar, debe ser nuestra meta. También cada vez que oramos y cada vez que ayunamos, que tengamos esa base. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra, porque no construimos sobre la arena, porque podemos tener solidez y seguridad. No solamente nosotros, sino nuestros hijos, cuando inculcamos a ellos la palabra como base de sus vidas. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a estudiarla juntos con otros, a desafiarnos en el conocimiento de la palabra. Pero sería inútil, Señor, si solamente la aprendemos, porque podríamos caer en el fariseísmo. Necesitamos aterrizarla también en nuestro corazón, Señor. Que haya una convicción profunda, que la valoremos y que sea anhelada cada día en nuestra vida. Por supuesto, Señor, después de tener una convicción en el corazón, necesitamos ponerla en práctica. Ayúdanos, porque al fin y al cabo, cuando la ponemos en práctica, todas las personas a nuestro alrededor, comenzando por los de nuestra casa, podrán leer tu palabra en nuestras vidas, porque somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor, porque nos acompañas con tu palabra. Amén. Les espero entonces para el próximo día de ayuno. No te lo pierdas, seguimos creciendo. Oración y Ayuno TV 2023.